Y ahora vamos a hablar de una medida que se acaba de conocer y que consiste en lo que se ha dado en llamar el jubileo del año que viene, es el año de la misericordia. Es el año de la misericordia y entonces... Que además es tan cara a su propia impronta, ¿no? Sin duda, sin duda. Esta iglesia que él propone de campaña, al lado de los heridos, que son los pecadores, etcétera, etcétera. El corazón de este año jubilar, que como cualquier año jubilar tiene entre sus características propias la posibilidad de la indulgencia, es que se va a habilitar a todos los sacerdotes del mundo a que, contra un arrepentimiento verdadero, perdonen el pecado del aborto. Y esto, que antes no lo podían perdonar, ¿eh? Que no lo podían perdonar. Antes estaban excomulgados, por eso no lo podían perdonar. Esto ha dado para muchísimo y me parece que va a estar bien que tratemos de aprender un poquito qué es todo esto para después poder opinar. Y eso lo haremos con Eduardo de la Serna, que es sacerdote y coordinador además del grupo de curas en Opción por los Pobres de la Argentina. Hola Eduardo, Nico Yacoy, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por atendernos, que sé que te agarramos ahí manejando. No hay problema. Contanos un poco qué es esto de el año jubilar primero. A ver, en primer lugar, los años jubilares son muy comunes en el Israel bíblico, en la Biblia, solo que en la Biblia estaba fijado, los jubileos eran cada 7 años o cada 49, dependía de los temas, ¿no? Por ejemplo, para la condonación de deudas, para la liberación de los esclavos. Sí. En Babilonia había, pero eso era cuando el rey se le ocurría, por ejemplo, para sanear la finanza, entonces perdonaba las deudas de todos, etcétera, etcétera. Bueno, no nos metamos en historia, pero digo, para que quede claro por dónde iba la cosa, originalmente con un tema que tenía que ver con lo económico y lo social, por lo tanto. Bien. En el cristianismo eso quedó, sobre todo a partir de que en el Evangelio Lucas presenta la llegada de Jesús como el año de gracia, como el año jubilar. Y entonces, ¿por qué? Porque entra en la historia el perdón. Y entonces en la iglesia empezó a haber periódicamente, no de un modo estable cada tanto tiempo, sino más bien cuando el Papa así lo decide, años jubilares, es decir, años donde se intenta que llegue a todos el perdón, la misericordia, el consuelo de Dios, etcétera, etcétera. No Acá, tanto por lo económico, sí, pero sí por ese lado. Eduardo, ya se me ocurre algo de preguntarte, que es lo siguiente. ¿No hay una dimensión de arbitrariedad? ¿Por qué cuando el Papa se le ocurra, no? Es un poco una tómbola, porque si me decís es cada 50 años, bueno, uno podría entender que tiene, no sé, una cierta lógica, al menos cronológicamente. Pero esto de cuando el Papa lo decida, yo sé que el Papa lo puede todo, pero... Bueno, tanto como todo no, pero bueno, a ver, en cierta manera podría ser una tómbola, pero tampoco es una cosa que sea tan extraordinaria. Por ejemplo, Pablo VI hizo un año jubilar, Juan Pablo II hizo otro año jubilar, ahora Francisco hace otro año jubilar. Es decir, tampoco es una cosa que haya cada 50 años, cada 100 años. Pablo VI lo hizo en el 75, Juan Pablo lo hizo en el 2000. En el 2000, sí. La idea es, digamos, como que es para, digamos, para que sea, darle todas las posibilidades a todo el mundo para que se siente incluido en el grupo de Jesús. Esa es la idea. En este punto, Eduardo conecta mucho con el carisma y el magisterio del Papa, que hace tanto foco en la cuestión de la misericordia, ¿no? Bueno, es que el tema es que a él siempre fue un tema que le importó mucho siendo arzobispo de Buenos Aires. Por ejemplo, a modo de ejemplo, para que sepas, cuando el arzobispo de Luján dio por cumplidos los servicios de una congregación religiosa que era la que se ocupaba del santuario, el obispo le dijo que no tenía curas para el santuario y por lo tanto no tenía curas para las confesiones en el santuario, que si hay algún lugar donde la gente se confiesa es en el santuario, en Luján por ejemplo, y le dijo, estaba pensando en poner, y le dio 2 nombres, ¿no? Los de las Miles Christi o los de el Verbo Encarnado, que son grupos que no le faltan vocaciones porque son bien de derecha y los grupos de derecha suelen tener vocaciones porque la gente insegura necesita seguridad. Y el el cardenal Bergoglio entonces le dice, no, los quiero llamar a ellos porque tengo garantizados confesiones. Y Bergoglio le dijo, y tenés garantizada falta de misericordia. Ah, mira. ¿No? Es decir, él siempre le resultó muy importante eso, sobre todo porque además, en el sentido más popular del término,
Bergoglio tiene mucha calle. Bergoglio ha confesado muchísimo, y en Luján, por ejemplo. Entonces sabe qué siente, qué vive y cómo vive la gente. Después, entonces, por ejemplo, cuando él plantea hoy en la carta lo del tema del jubileo y el tema del aborto, lo hace porque él ha escuchado decenas de personas que vienen a confesarse por esta situación. Sabe cómo está la persona que viene a confesarse por estas cosas. ¿Quién Sí, puede... no hay una cuestión teórica, hay una cuestión concreta. Claro. Sí, de su propia recogida durante su propia actividad pastoral, digamos. Exactamente. Ahora bien, actualmente, ¿no todo sacerdote puede perdonar el pecado del aborto? Mirá, eso es un tema complicado, porque, a ver, yo nunca escuché un cura que tuviera problema de confesar el pecado del aborto. Nunca escuché que el obispo, por ejemplo, los obispos al obispo de Buenos Aires, al cardenal Aramburu, sí lo escuché hablar de ese tema. Pero el cardenal Aramburu, como le dijo una vez un cura ultra conservador, pero un viejito cura de parroquia, muy conservador, pero muy pastoral, cuando el cardenal Aramburu dijo que los pecados de aborto solo podían perdonar los párrocos, el cura este viejito dijo, una persona que decide eso es una persona que hace muchos años que no confiesa. Es decir, en la realidad y en la práctica, pensar, por ejemplo, curas el 90% de los países del mundo. A ver, un cura que está en la Patagonia, que vea a una persona a confesarse, ¿qué le va a decir? Yo no la puedo confesar, tiene que ir a confesarse a la catedral. Pero Eduardo, es que si, como vos me decís, los curas pueden, pues no cambia nada el anuncio del Papa. Y entonces ahí, este es un programa sobre política, también de política eclesial, uno puede empezar a pensar cosas como cierta demagogia. No, por ejemplo, uno puede pensar que el Papa está tomando una postura al hablar de la misericordia frente a todos aquellos cretinos que durante años, cuando se hablaba del aborto, decían que las mujeres que abortaban eran unas genocidas. El Papa está hablando de la misericordia y está hablando del corazón lastimado de esas personas que vienen a confesarse en esa situación. Además de que, como te dije, en algunas ciudades, sobre todo en las ciudades importantes como Buenos Aires, y no me cabe duda que en muchos países de Europa también, sin duda que los obispos pueden haber puesto a muchos curas límites para la confesión del aborto. Pero eso yo no lo he escuchado en general en la realidad de los países de América Latina. Es decir, eso puede ser que pase en Bogotá, puede ser que pase en México, puede ser que pase en Buenos Aires, pero eso no conozco que pase en otras diócesis de la Argentina, para ponerte ejemplo concreto. Ahora, tiene que estar muy claro, Eduardo, que con esto no está legitimando, naturalizando o enervando la gravedad del pecado del aborto. No, porque está suponiendo que la persona, que lo está diciendo expresamente, que la persona viene dolida por lo que hizo, y, a ver, el cura no tiene ningún derecho a marcarla con el dedo, a señalarla y a marcarle y a ahondarle la herida. La persona ya viene lo suficientemente herida y lastimada como para que lo que merezca, lo que tenga derecho, es a que el cura le dé un abrazo para hacerle llegar el perdón de Dios. Después, por supuesto, que podemos ayudar para que no repita, para que esto o lo otro. Pero, a ver, convengamos que la persona que viene a confesarse, porque de eso está hablando el Papa, la persona que viene a confesarse de aborto, viene a confesarse hecha pelota, y entonces merece misericordia y no que la señalen con el dedo. Después a mí viene alguien y me pregunta, yo quiero abortar, ¿vos qué me recomendás? No, que nunca pasa, porque nadie lo hace, nunca pasa eso, es otra cosa, pero esto acá está hablando de la confesión y está diciendo, señores, perdonen a la gente, y todos los curas pueden perdonar. Eduardo, me meto en camisa de 11 varas, pero pienso lo siguiente, si te preguntaran, yo ya sé que tu respuesta sería que no. Pero ahí hay cierto activismo o proactividad posible que de alguna manera fortalece tu derecho a decir que no. Quiero decir, buscan opciones, yo puedo ayudarte a solucionar tu realidad material de esta manera, puedo propender a que entregues tu hijo en adopción, porque si no queda solamente en las palabras. ¿Qué pasa con eso? No, pero a ver, yo estoy de acuerdo. A mí si viniera una persona a planteármelo, a mí me pasó una vez, para contarlo, yo tengo 33 años de cura, pero nunca viene alguien a preguntarte. No, está claro. Pero si viniera, vos podés ayudarla a tratar de darle la mayor cantidad
de manos posibles, de perspectivas. Es un deber, digamos, de mirada. De pastoral. Sí, pero es un deber limitado porque vos no sos el dueño de la vida de la gente. Vos no sos el que le va a decir a ella, te prohíbo que lo haga, me va a decir con todo derecho. Pero podés brindar una ayuda determinante. Es más, pensaba mientras hablabas, Eduardo, que es cierto, probablemente nadie va a cometer el sincericidio de ir a preguntar, ¿puedo abortar? Pero sí puede acercarse colateralmente y al no obtener una respuesta, por ahí abortar. Y ahí hay una responsabilidad indirecta. Lo que sí podría en esta iglesia que juzga el acto. Por supuesto, lo que sí podría llegar a pasar, y ese tipo de cosas pueden ocurrir alguna vez, pero no son la mayoría, es que una mujer venga y diga, por ejemplo, estoy embarazada y estoy desesperada, no sé cómo hacer porque mi papá me mata. Claro. Por ejemplo, ¿no? Eso. Digo, para poner un ejemplo, ¿no? Y entonces, ahí es donde vos tenés que tener un corazón, misericordia, ofrecerte para hablar con el papá si cabe, podés decirle... Y ahí es donde el acompañamiento, Eduardo, es más efectivo, porque el acompañamiento del perdón o de la misericordia es un acompañamiento ex post facto, en todo caso más simple que el que evita, ¿no? No, pero además es un acompañamiento porque vos lo que tenés que mostrar que a esta persona que vos de entrada no la estás condenando, no la estás juzgando, claro. no está ahí para que vos le pegues un cinturonazo en el lomo, sino para que vos la trates de acompañar para que todo sea lo mejor posible. Cuando la persona encuentra eso, en muchísimos casos, la situación es muy diferente. Sí. Pero en general, de todas maneras, le digo, al confesionario la gente va a pedir perdón a Dios por haber abortado. Y ahí es donde nos toca la misericordia y no de esos, insisto, esos cretinos que estaban hablando de genocidio y esas cosas por el estilo. Eduardo, buenas noches. Los que se acercan al confesionario y se arrepienten de corazón del aborto, los curas lo estaban absolviendo, como vos bien decís. ¿A título de qué sale Francisco ahora? Parece casi de marketing. No, es que insisto, a ver, cada obispo tiene derecho a decir, autorizo a fulanos a absolver algunos pecados graves. Él está hablando pero de en los la obispos. práctica... Él está hablando de los obispos, le está hablando a la dirigencia que hace este tipo de interpretaciones. Eduardo Colijo, no sé si es verdad. Pero me parece que para que el mensaje no sea pura demagogia y tenga un sentido y cambie las cosas, y puesto que, como vos bien decís, el sacerdote ya está perdonando el aborto, tiene que ser un mensaje a esa dirigencia intermedia de la iglesia, que probablemente sea más dura en perdonarlo. No, es un mensaje a las mujeres que han abortado para que se sientan con tranquilidad que pueden ir y que el cura tiene, de parte del Papa, les dice a los curas que tengan actitud de compasión. Para las mujeres es un mensaje. Para los curas que tengan compasión y para los obispos que le negarían a algunos curas el derecho a absolver, decirle a los obispos, ya me la reservo yo y se lo doy a todos los curas. Eduardo, te hago una última pregunta y te cambio el ángulo de la información. Con casi 40 años de democracia, ¿a vos te llama la atención que se hable que en los votos siempre hay un bolso de comida? Perdón, ¿te escuché mal o no te entendí bien la pregunta? ¿Te llama la atención a vos, con 30 y pico de años de cura, que cuando llegan las elecciones se hable que un voto es una bolsa de comida? ¿Para vos esto es nuevo? Que para mí es falso. A ver, contame cómo es eso. A ver, yo estoy en Solano, donde habría mucha gente que le vendría bien una bolsa de comida. Nunca vi. A ver, yo creo que es posible que haya quienes vayan y lleven una bolsa de comida, y creo que es posible que haya gente que acepte la bolsa de comida. Tengo mis serias dudas que esa gente vaya a votar conforme a lo que le dieron o a quien le dio la bolsa de comida. Creo que la gente tiene ya bastantes años de experiencia y me parece que es bastante despreciativo de la gente pensar que la gente va a votar a fulano o a mengano porque le dieron esto o le dieron lo otro. A ver, en mi parroquia tenemos un comedor, comen 238 chicos todos los días. Sí. Los chicos esos no van a venir a misa porque nosotros le damos de comer. Digo, bueno, ahí se me ocurren varios puestos, no quiero decir con voz en abogado del diablo porque el lugar sería horrible, pero digo, primero, sí hay en esa acción, si querés, de asistencia de la iglesia, al menos la esperanza de cierto acercamiento a la dimensión pastoral y sacramental de la iglesia. O sea que eso está, no es directo, pero sí lo hace para
aunque sea en un segundo grado, pero lo hace esperando eso. No sé por qué, yo personalmente me parece que lo que es importante es que la gente esté bien, y el chico que tiene hambre está mal. Entonces yo tengo que ocuparme de que el chico esté bien, que el chico que no tiene remedios, ocuparme de que tenga remedios, y de que si no hay un buen hospital, tratar de pelear para que haya un buen hospital en Solano. Y eso no es para que la gente venga o no venga a la comunidad y a la parroquia, me parece que eso tiene que ver con el Evangelio. Me parece bien. Bueno, yo vengo de formación, a mí me han dicho en la universidad todo el tiempo, la única función de la iglesia es anunciar el evangelio y evangelizar. ¿Lo demás viene todo por añadidura o está en tensión a eso? Universidad Católica Argentina, por ahí... A ver, si es la UCA, evidentemente tenemos distinto todo. Ahí vamos. Todo. Ahora, fuera de eso, anunciar el evangelio es anunciar el evangelio a los pobres, según dice Jesús de Nazaret, que de este tema sabía bastante. Entonces, anunciar el evangelio a los pobres quiere decir que la situación les va a cambiar, porque el evangelio que dice, vine a dar vista a los ciegos, lo cual obviamente si le va a dar oído a los ciegos no sirve para nada. Vine a limpiar a los leprosos, obviamente, y vine a darle buena noticia a los pobres, así que su situación va a cambiar. La situación de los pobres cambia cuando evidentemente aparece la pobreza. Nosotros tenemos que trabajar para eso. Y la gente... y esto lo hacemos porque vemos en el pobre a Cristo. Yo lo hago porque soy un egoísta de porquería que como me quiero ir al cielo y no me interesa nada más que ir al cielo, y yo ayudo al pobre para que el pobre me abra las puertas del cielo. Bueno, así no. Claramente. Eduardo, yo entiendo perfectamente tu argumento sobre si hay hambre, la bolsa de comida, aunque sea traída con la mala intención, si eso fuera mala, de torcer el voto, es una bolsa de comida que hace la diferencia. Pero es un argumento que se parece bastante al de Aníbal Fernández esta mañana, y cuando él lo decía, yo pensaba... ojo con eso, porque además viene acoplado a lo otro. El pueblo, que vos también nos acabás de esgrimir, el pueblo ha crecido mucho, y si nosotros pensamos esto en voz alta, pues los demonios somos nosotros que estamos infravalorando a ese pueblo que puede votar independientemente de quién le da la bolsa de comida. Bueno, ojo con eso, porque ni es tan así, ni puede poner en el lugar de los malos, como termina poniendo, a los que estamos en contra de las distintas formas de fraude electoral. A ver, yo no creo que dar un bolso de comida sea un fraude electoral. En todo caso sería en todo caso fomentar el clientelismo, pero eso no sería un fraude electoral. Para mí el clientelismo es fraude electoral. Si es una forma de fraude electoral previo a la elección, pero lo es, sí. No, fraude electoral es cambiar lo que salió y que se cambie y no sale lo que salió. Fraude electoral es que ganó A y los datos dicen o se metieron se metieron boletos para que gane B. Sí, yo entiendo que fraude electoral es todo lo que violenta la voluntad del elector. Y eso la violenta. Como la violenta el hambre, Eduardo, te hago una última pregunta. ¿Qué lectura haces de Tucumán? ¿Qué pasó en Tucumán? Para mí en Tucumán hay 5 cosas que son distintas que van juntas. Primera cuestión, además de que la situación electoral de Tucumán era un caos por el tema de las boletas, los acoples y todas esas cosas que hacían que fuera realmente algo muy complicado votar y que los resultados estuvieran rápidos. De hecho ya se había sabido que los resultados iban a tardar bastante. Creo que una cosa es la quema de urnas, me parece lamentable, vergonzoso y me parece delito, y espero que todas las personas responsables del delito paguen sus penas ante la justicia. La quema de urnas me parece lamentable. Por supuesto que habría que ver quiénes son esos tales, y según el diario La Nación, en las PASO, en esas mesas que se quemaron, ganó el Frente para la Victoria. En segundo lugar, me parece que la represión en Tucumán fue lamentable, vergonzosa, y yo espero que mucho más que el jefe de la policía, sino que se haga una depuración de toda la policía de Tucumán, porque ya mostró en otras ocasiones, como por ejemplo cuando fue los falsos levantamientos de la policía para la Navidad de hace 2 años. Me parece que eso ha demostrado que es una policía que merece una depuración muy muy profunda, y no creo que Alperovich tenga ninguna capacidad de hacerla, porque Alperovich es responsable en enorme parte de todo eso. Creo que la oposición es vergonzosa porque la oposición reclama, por ejemplo,
voto electrónico, y en Santa Fe hubo voto electrónico y siguieron diciendo que había fraude, en Salta hubo voto electrónico y siguieron diciendo que había fraude, y con estas mismas elecciones, cuando ganaron en Mendoza, no dijeron nada. Entonces me parece que lo de la oposición es absolutamente vergonzoso, porque me parece que eso es de mal perdedor. Es decir, a ver, si se pierde, me parece que se pierde, y punto. Yo lo que pasa es que creo que hay algunos, y acá creo que hay gente concreta, algunos que tienen barba, me parece que hay gente que sabe que no va a ganar y entonces prefiere quemar el país al estilo Brasil. Eduardo, esa es mi opinión. Sí. Te agradezco muchísimo por esta charla. Bueno. Que tengas una buena noche. Una buena noche, gracias, un abrazo. Otro. Era el padre Eduardo de la Serna, que es además coordinador del grupo de curas en Opción por los Pobres de la República Argentina.